hermanas y hermanos puertorriqueños. Frankly, my dear, I don't give a damn. Reprenda al diablo que hemos llegado. Namaya Sójala. Si es cuestión de ceder, pues entonces yo le pediría a ustedes, líderes religiosos, que se dieran un poquito y nos permitieran ser un poquito inmoral. Un poquito, no mucho. Frankly, my dear, I don't give a damn. Ya es hora de que el gobierno le aplique las mismas reglas que te aplican a ti. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo. Muy buena tarde a todo ese público que nos está viendo y escuchando. Nosotros somos Charlatanería, un programa más todos los sábados a las 3 de la tarde. A todas esas personas que nos estaban escuchando el programa anterior y bueno, y a las que no nos estaban escuchando el programa anterior y lo están escuchando hoy por primera vez, hemos estado hablando sobre la religión, sobre la ciencia y hemos hablado un poquito sobre el debate que hay entre la fe versus la razón. Para resumir un poquito de qué estábamos hablando, Jali, si tú quieres hablar un poquito. Es irresumible. Hablamos de tanta cosa, pero estamos ahora corriendo en diferido, ¿verdad? Estamos grabando, eso es importante dejarlo saber a los compañeros que nos están escuchando ahora. Sí, no hay video. No vamos a poder responder al chat ni tampoco a lo que nos escriban porque pues obviamente... Y no van a ver nuestras caras hermosas y bellas. Esa es la tristeza más grande. Pero yo creo que nada, hemos estado hablando de lo que es la letanía, ¿no? Esta lucha, porque hoy día es una lucha. Estamos hablando de que ahora con todo lo ocurrido con Obama, ¿verdad? Y su pronunciamiento en favor de los derechos de las parejas gay, y cómo la iglesia ha reaccionado. Hay una lucha, hay un debate entre los procesos políticos y cómo la iglesia se siente un poco parte de esos procesos políticos en la medida en que quieren establecer pautas, ¿no? También quería decirle al público que hoy tenemos 4 invitados. Tenemos a los hijos de Luis Román, a Gabriel y a Sebastián, un niño de 10 años y el otro de 13. También tenemos a 2 excuras, a Carlos Ramírez González, quien es psicólogo clínico, y también al doctor Luis Román, también psicólogo. Luego lo vamos a tener, dentro de unos cuantos segmentos, lo vamos a tener hablando aquí con nosotros, así que... Arrancamos desde ahora con bueno, seguro que sí. Bueno, pues nada, como siempre, estamos aquí, Katia Pavón, Alvin Couto, Jalil Serrano y Luis Román. Y tenemos a 2 Luis Román. Hoy tenemos a 2 Luis Román, eso es así. Senior y Junior. Exacto. Le damos la bienvenida a todos los compañeros y a todas las personas que nos van a estar escuchando de manera diferida y recordándole que no solamente lo escuchen ellos, que le den share, lo compartan. Porfa, gente. Sí, el programa de hoy va a estar bien interesante. ¿Por dónde empezamos la cosa? ¿Cómo arrancamos necesito, Luis, que te pegues al micrófono. Retomando por donde nos quedamos la semana pasada y un poco reseñando, me tomé el atrevimiento de invitar a Carlos y a papá, no que decirle papá, no voy a decir doctor Román, debido a que principalmente la trayectoria de ellos, no solamente como profesionales que son los dos, sino también por la experiencia que tuvieron como curas y cómo la iglesia les fue bastante infiel a ellos dos en su trayectoria y luego de salir, ¿verdad? Y también un poco para reseñar, lo mencioné brevemente la semana pasada, un artículo que está escribiendo Carlos sobre el asunto del cardenal Aponte Martínez y todos los movimientos que hubo en ese momento y todo lo que pasó en ese momento con la iglesia, que tiene que ver mucho con la inmiscusión, cómo se inmiscuye la iglesia en procesos de poder, ¿verdad? Y un poco trabajamos la semana pasada desde el concilio... ¿Cuál fue el primer concilio cuando estuvo? Aquí al micrófono. Cuando entra Constantino y Constantino se convierte, ¿verdad? Y ahí hicieron nosotros le llamamos eso la primera edición, de Nicea, perdón, que fue la primera edición de la Biblia. Y cómo empieza entonces la iglesia a adquirir poder, claro, desde un imperio, y cómo va entonces inmiscuyéndose en procesos de Estado y empieza a establecer categorías y empieza a establecer este dominio hegemónico de la creencia y cómo se utiliza como un proceso de colonización que nosotros, pues, ¿verdad?, los que vivimos en el continente americano y nuestros antepasados, pues, fueron víctimas de ese proceso. Y un poco por ahí es que iba la línea del programa pasado y entendíamos que era importante entonces que ustedes dos que estuvieron en ese proceso, pues, un poco compartieran con nosotros y también entremos en debate
en cuanto a la cuestión esta del cristianismo, de la creencia en un Dios. Me gustó mucho en el artículo de Carlos que hablaba de la cuestión esta ritualística. Hablar un poco también de la iglesia. de qué es lo que es la fe y por qué la gente tiene fe, por qué creen en Dios. Y de momento pienso acá, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué los motivó a ustedes, siendo curas, a salirse de ser curas, a decir no voy más? Si alguno me pudiera responder. Sí. Aquí al micrófono. Y tienen que pegarse el micrófono para que puedan ser escuchados. Bueno, nosotros somos ambos, Luis y yo soy Carlos, producto de una época muy interesante en la iglesia, porque se estaba iniciando un proceso de cambio revolucionario en la misma institución esta gigantesca que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y fue el famoso Concilio Ecuménico Vaticano II, Concilio Ecuménico II, que lo inició un papa que rompió con todas unas tradiciones, con una ortodoxia, y decidió convocar a todos los obispos del mundo para que el Espíritu Santo participara en un proceso. Eso comenzó, antes lo había. Eso comenzó con el Papa Pablo VI o con Juan XXIII específicamente. Con Juan XXIII. Con Juan XXIII. El Papa Juan XXIII. Inició todo eso, pero fue una cosa que un famoso discurseto que le llaman, reunió a los cardenales y le dijo, tengo un anuncio interesante, vamos a hacer un concilio de todos los obispos del mundo católico. Y todos los cardenales y todo el mundo se quedó como asombrado, y entonces se comenzó un proceso que nadie esperaba, pero que ya estaba como en ascuas, porque había una crisis dentro de la iglesia, una crisis de religión, diríamos. Nosotros estamos viviendo ahora un periodo muy interesante porque es post-religional, pero ese proceso es un proceso de reconstruir una religión que está en crisis y que continúa estando en crisis. Y entonces nosotros entramos ahí en esa coyuntura revolucionaria de un papa radical que murió y lo que él empezó se quiso detener y no se pudo, y siguió en un proceso de forcejeo histórico, y nosotros caímos en medio de esa, quedamos pinchados entre esas dos fuerzas, una fuerza reaccionaria que quiere detenerlo todo, y una fuerza revolucionaria que quiere avanzar y cambiar y renovarlo todo. Y nosotros entonces somos parte de ese proceso y salimos pitando de una iglesia que nos detuvo. Y que quiero un poco aportar una idea, ¿no? No es un proceso que se da en la nada. El mundo está pasando también por toda una serie de transformaciones, ¿no? Sí. Pasamos la crisis de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de la bomba atómica, sí, en donde, he estado trabajando con este tema últimamente, ¿no? Donde la ciencia se pone en juicio, porque entonces la noción de la modernidad era que nos íbamos a mover a esta utopía, ¿no? A esta liberación. Más sin embargo, ¿qué nos trae la modernidad? Nos trae la bomba atómica, nos trae destrucción. Por ende, sí, la iglesia siente que tiene la oportunidad de volver a acercar o de retomar un proceso que había estado amañado, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX. También es importante. Es un proceso. La Iglesia Católica se vinculó con los movimientos más retrógrados del mundo, por lo menos según los ganadores. Pero también es importante, Jalil, que en esa época, que fue una época de grandes desencuentros, uno marca el periodo como después de la Guerra Mundial, antes de eso fue la Gran Depresión. Hubo mucho desencuentro y mucha falta. No, el diálogo no fluía mucho entre los países, y precisamente fue interesante que en este concilio es que se logra o se trata de lograr una mayor interrelación entre iglesias distintas, no solamente los católicos y no solamente otras denominaciones cristianas, sino inclusive visitar y tener contacto con otras disciplinas religiosas que no necesariamente son cristianas. Mire, aquí hay muchos elementos, hay una multitud grande de elementos. Desde el punto de vista de nosotros específicamente, se da un ambiente dentro del concilio de reflexión en todas las direcciones.
la iglesia en el mundo, la participación de los laicos, una iglesia que se quiere acercar a la gente, salirse más de la liturgia y acercarse a un trabajo comunitario, que es lo que le da origen a la teología de la liberación. Pero a la misma vez en la iglesia se está dando una contrarreforma. Esto, la nueva. Esta contrarreforma, ¿cuántas veces la ha visto la Iglesia Católica? Esta es la reforma, ¿no?, del concilio, pero por debajo está ocurriendo también lo que aquí la gente no sabe, mucha gente, el Opus Dei, que es un movimiento que tiene alrededor de 70,000 miembros. Este grupo avanza y trabaja duro para mantener el poder en la iglesia, retener el poder. Y lo está logrando porque recibió el apoyo de Franco y gana posiciones políticas. Y entonces vienen los papas posteriores al concilio, como Juan XXIII, Juan Pablo II y el actual papa. Y esta gente gana poder en la curia. Ellos son los papas de la Guerra Fría, prácticamente. Y traen de nuevo a la iglesia a la tradición anterior. Exacto. Y otros de los elementos, así que se está cuestionando y reflexionando en todas las áreas. Y una de esas áreas es el celibato. Entonces, define, porque mencionan la tradición anterior sin haber definido qué era la tradición anterior. ¿No? Pues, hablamos de la teología de la liberación, pero ¿qué era es una iglesia que está metida dentro de la sacristía, únicamente ritualista, liturgias, bautismos, sin importar lo que signifique. En latín. El latín, la liturgia de cara a la pared y no de cara a la gente. O sea, el cura dándole la espalda a la feligresía. Exacto, una iglesia que no estaba siendo relevante para el pueblo. Dice, se quiere hacer relevante con el concilio. Y entonces viene lo que Carlos plantea en su artículo, y es que aquí en Puerto Rico que se inició un proceso fuerte de implantar el concilio. Carlos lo trae muy bien con los sacerdotes de los dominicos en Comerío y las monjas que hacen cambios, se quitan el hábito, y el Sister Isolina Ferrer, que ustedes todos conocen. Hay un movimiento para implantar el concilio. Pero entonces, y se liga con el problema, con la cuestión de queremos una jerarquía que sea puertorriqueña y no americana, con aquel conflicto de Juan Pablo. De hecho, esa renovación de la iglesia que empezó Juan XXIII, continúa Pablo VI, que yo creo que es quien termina las sesiones. Sí. Es interesante, tal vez un poco, a veces suena a teoría de conspiración, pero Juan Pablo I venía también con una mente bien radical y duró vivo 30 y tantos días. En la misma dirección, correcto. En esa misma dirección. De hecho, a mí Juan Pablo I. Me parece. Y Juan Pablo I quería también desvincular un poco mucha de la economía subterránea en Italia, de las arcas del Vaticano. En ese momento se decía, no sé cuán real sea, que la iglesia tenía vínculos con la mafia italiana de Sicilia. De hecho, es una de las grandes teorías que han habido desde siempre. Me parece interesante a partir de esta introducción que han dado de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces entrar a algo que Carlos ahorita me decía, yo no me atrevo a decir eso. Y yo le dije, aquí en Bonita Radio te tienes que atrever a decirlo, ¿verdad? Y él plantea ahorita, y yo quiero que él abunde un poco. Por un lado, venimos entonces en ese momento a convertirnos en la colonia política de los Estados Unidos, pero en la colonia espiritual del Vaticano. Yo quiero que Carlos un poco nos hable de eso. Déjeme terminar una pregunta que ustedes hicieron, para que no se... Va Carlos detrás, pero yo quería enseñarle en la introducción que traje de los muchos issues que se discutieron en el Vaticano. Se estaba discutiendo el celibato. Entonces los curas que estamos en esos momentos jóvenes en todo Puerto Rico, que hicimos una encuesta y el 80% estaba de acuerdo con quitar el celibato. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué algún ser humano quiere eliminar el celibato? Bueno, porque... ¿Por qué? Yo te diría, o sea, ¿por qué permanecer el celibato? ¿Por qué? Yo quiero ser célibe. Pero ¿por qué mojar el nugget? ¿Dónde? ¿Para qué mojar el nugget? Espérate, que ustedes no entienden este concepto y que hay que explicar. Celibato no implica no tener relaciones sexuales. No está implicado. ¿No?
No, celibato es un compromiso de no casarte. Así que si Carlos y yo tenemos alguna cosa acá sin casarnos, mientras no haya un documento de casado, ¿no? Eso es lo que es celibato, no casarte. No tener sexo sería ya el voto de castidad. Eso sería otra cosa, ¿no? Pero claro que la iglesia siempre lo ha vinculado, que si no te puede, tú no puedes tener Lo que pasa sexo, es que si no uno te casas. presume de momento que como no se casa, pues no van a hacer nada o algo así. Eso es no tener imaginación. Pero entonces lo que yo quiero decirte es que ya los curas nos dimos cuenta que no había ninguna base para mantenerse célibe. Sí, lo que pasa es que también el celibato y la importancia del celibato en la Iglesia Católica es el que se crea una sociedad elitista de seres superiores consagrados a Dios. Hay un matrimonio, diríamos, sagrado que nos hace superiores, y el sacramento del orden, que es el que se nos otorga a nosotros, la jerarquía nos otorga a nosotros un sacramento de perfección que nos hace superiores al resto de la humanidad. Y por eso cada vez que pensabas en la masturbación te empezabas a azotar, te echabas agua fría, a rezar el rosario. Pero el pecado es parte es parte de la historia, pero oye, pero estoy relajando cosas, pero fíjate. Pero Luis, le hiciste unas preguntas al compañero que yo me gustaría aterrizar ahí. Vámonos a una pausa. Okay. Vámonos a una pausa y luego entonces vamos a... Frankly, my dear, I don't give a damn. Reprenda al diablo que hemos llegado. ¡Ay, Samaya Sójala! Si es cuestión de ceder, pues entonces yo le pediría a ustedes, líderes religiosos, que se dieran un poquito y nos permitieran ser un poquito inmoral. Un poquito, no mucho. Frankly, my dear, I don't give a damn. Ya es hora de que el gobierno le aplique las mismas reglas que te aplican a ti. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Uy, la soma Jehová! Esta es la escoria política de Puerto Rico. Y esto es tan solo una prueba. ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¡Ay, Samaya Sójala! Frankly, my dear, I don't give a damn. Hermanas y hermanos puertorriqueños, Frankly, my dear, I don't give a damn. Reprenda al diablo que hemos llegado. ¡Ay, Samaya Sójala! Si es cuestión de ceder, Bueno, y regresamos de la pausa. Recuerden que pueden escucharnos a través de bonitasradio.net y a través de ustream.tv/channel/bonitaradio. Y continuamos aquí con lo de ser célibe, o vamos a seguir me pareció interesante, ¿verdad? Yo me tiré el chiste ahí de la masturbación. Carlos aclaró ahora que es que estamos en el mes de la masturbación. Aprovechen, le quedan 20 y cuantos días a los que no... 18 días. Lo pueden hacer mientras nos escuchan. no tendría problema. Ay, gente, discuten a Jalí siempre es así de Mira, fuerte. me parece interesante el planteamiento que está haciendo Carlos del brahmanismo. ¿Cómo era? Los brahmanes. Eso lo venció. Que es una casta alta. Esa es una casta que lo creen. La India fue invadido por los arios desde Europa. Y vinieron para mantener hegemonía económica, la hegemonía económica y mantener el poder. Ellos crean las castas. Y las castas de los brahmanes son los sacerdotes en la Iglesia Católica. De hecho, ahí es que entonces me viene a la mente un libro de Max Weber, un sociólogo alemán, donde se llama La sociología de la religión, donde él empieza a precisamente a hacer ese análisis de cómo entonces la religión establece un estatus, ¿verdad? Social, establece estas castas, ¿verdad? Él trabaja con el budismo, con el hinduismo, con el budismo, brega con el confucianismo, trabaja con los musulmanes y trabaja con el asunto del cristianismo y trae a los judíos, ¿no? Y que nos llega desde el momento en que se establece el chamanismo. También. O sea, desde el momento en que se establece el chamanismo hay una separación. El chamán está por encima. El chamán que está claro, porque es el vínculo, ¿no? Con ese mundo
espiritual. Pero alguna vez no ha habido relaciones de poder dentro de cualquier religión o iglesia. Siempre ha habido siempre. De hecho, entonces ahí te establece este estatus, ¿verdad? Por encima del pueblo. Y interesantemente es lo que está trayendo papá, ¿verdad? El asunto entonces de cómo empieza a trabajar con la cuestión económica. Y ahí establecemos esa base de poder de la religión, ¿verdad? Como una instancia de poder y de dominación. Y ahí es que viene mi pregunta cuando Carlos me plantea: Puerto Rico, colonia política de Estados Unidos; Puerto Rico, colonia espiritual del Vaticano. Y ahí es que yo quiero que me gustaría Carlos escuchar también nos abundara en ese tema. Recuerden que aquí no había obispos puertorriqueños. Creo que hacía 100 años que no se veía un obispo desde Arismendi en Puerto Rico, y todo el tiempo eran extranjeros, españoles primero, y después con el cambio de soberanía vinieron los obispos americanos. A regañadientes la Iglesia de Roma aceptó la presencia de obispos americanos, pero ellos querían que permaneciera, diríamos, toda la visión monárquica española se mantuviera en Puerto Rico, y que Puerto Rico fuera un país católico, oficialmente católico. Pero perdió todo eso, se dio la separación Estado-Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Pues Muñoz se quedó con el Estado, y había que nombrar a un obispo puertorriqueño que le diera cierto orgullo, porque ya se estaba americanizando demasiado las cosas. Pero se iba a perder el elemento nativo. Pero para seguir la secuencia, es como Muñoz responde al PAC. Bueno, hubo un problema serio, y es que, dada la casualidad, fue un asunto muy providencial, que los obispos americanos se molestaron mucho con esto de la esterilización de la mujer, que venía por la cuestión americana, que querían detener el crecimiento de la población puertorriqueña. Así que la esterilización estaba por ahí, y además no se quería que se enseñara religión en las escuelas públicas, lo que se hacía poquito en tiempo de España. Entonces ahí viene todo el lío de la lucha entre esos dos poderes, el Estado y la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Muñoz prevalece con su Partido Popular en el 40 y pierde el Partido Acción Cristiana, que es creado por los obispos americanos para eliminar a Muñoz. Y cuando Muñoz gana abrumadoramente, pues ¿qué hace? Se va a Roma y le pide a Roncalli, al Papa, que le ponga un obispo puertorriqueño, y resulta que el único obispo puertorriqueño que estaba por ahí ya montadito en Ponce era el cardenal Luis Aponte Martínez. Muy amigo. Una pregunta: ¿qué fuerza tenía don Luis Muñoz Marín para poder exigir que se pusiera un obispo puertorriqueño? Pues eso como que no lo capto con claridad. Fue la derrota abrumadora del PAC y el haber ganado las elecciones. Sí, el Partido Popular Democrático, con todo y lo diríamos poco católico que se estaba poniendo, con toda su doctrina de esterilización, ganó. Es decir, que el pueblo católico puertorriqueño, a la hora de votar, votó en contra de la Iglesia. En contra de la Iglesia Católica. Eso fue un milagro, una cosa. Una pregunta, Carlos. Entonces, el planteamiento sería, si ponemos como base de que este cardenal o este obispo, era obispo en aquel momento, que estaba cercano a Muñoz, era cardenal Aponte Martínez, sería lógico pensar que ese cardenal iba un poco a seguir la política institucional del PPD en el partido, si en el país desde la religión. Yo creo que sí. Él era popular, Muñoz era popular, jugaba al dominó con Muñoz. Recuerden que los obispos americanos habían metido monjas, sacerdotes americanos, estaban las escuelas católicas, Notre Dame High School, Perpetuo Socorro, toda la dirigencia de los partidos políticos actuales vienen del Perpetuo Socorro, de Notre Dame, son gente de la élite, y eran los católicos, la Iglesia Católica Americana, la que estaba poniendo a esa gente ahí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? La idea era, vamos a puertorriqueñizar
al catolicismo de nuevo. Pero Y entonces ponerlo al nivel del Estado libre asociado. Pero siempre con mucho respeto a Estados Unidos. Estado libre asociado con Estados Unidos de América. Sí. Añade, Carlos, que estas son dos acciones que se están dando casi simultáneas. Los cambios que promueve el Vaticano con el concilio se está promoviendo y a la misma vez se están escogiendo obispos puertorriqueños que la iglesia tuvo muy en cuenta que fueran fieles, bien fieles a Roma, y eso es lo que le permite eliminar el impacto del Concilio Vaticano II en Puerto Rico, que ellos fueron muy importantes para que se eliminase eso. Ok, por ahí quiero ir, porque leyendo yo un poco el artículo de Carlos, veo que en un momento dado el hecho de que el Concilio Vaticano II sonaba hasta izquierdoso, el planteamiento, empieza la teología de la liberación, empieza a moverse este clero a trabajar con la comunidad, a trabajar con la gente pobre, ¿verdad? O desventajada socioeconómicamente. De repente leo y veo como que le es amenazante a la jerarquía, a la hegemonía, especialmente a Roma, del poder del Vaticano, pero pienso también que le es amenazante al Estado libre asociado en el momento que se plantea, ¿verdad? Y a otros estados, porque obviamente la teología de la liberación no nace en Puerto Rico necesariamente. Venimos con Paulo Freire en Brasil, se me pasa el nombre, en Centroamérica hubo otro, Martín Baró en Centroamérica, Casaldálida, el del Cámara. El del Cámara en Brasil, ¿verdad? En Brasil. En Brasil está bien concentrado en Brasil, Centroamérica. Leonardo Boff. Tienes también estaba el poeta Ernesto Cardenal. Cardenal estaba ahí. Entonces es interesante. Hay una foto bien interesante del Papa Juan Pablo II regañando a Ernesto Cardenal, mientras Ernesto Cardenal trataba de besarle la sortija. Una cosa. eso fue una visita. Foto bien impresionante. Ahí el poder en toda su magnificencia. Déjame traerle otro issue que es interesante también en todo este andamiaje. Fíjense ustedes que el Partido Popular se fundó bastante dirigido al aspecto social, ¿es verdad? Más socialista, ¿verdad? Sí. Y entonces, muy bien que le venía en la doctrina del Vaticano, del Concilio Vaticano, y toda esa doctrina de comunitaria. Lo que pasa es que al mezclarse con el comunismo, exactamente. El problema vino por ejemplo, Cristianos por el Socialismo, Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, que era obispo auxiliar de Caguas en la década de los 70. Trae el Cristianos por el Socialismo, y además él es independentista acérrimo y quiere que la Iglesia Católica pues se declare a favor de la libertad, de la libre determinación de Puerto Rico, y la Iglesia, eso era mucho pedirle, digamos. Y terminó casi excomulgado. A Muñoz termina casi excomulgado. Sí, lo sacaron de la conferencia, lo expulsaron de la conferencia episcopal por sus creencias, y además se le aplicó una excomunión no a él directamente, pero a los seguidores de Cristianos por el Socialismo, que éramos varios, se nos aplicó una excomunión por creer, porque eso es una creencia atea, y todo lo que tenía cierto olor a ateísmo, a comunismo, a socialismo, toda esa mezcla era atea. Marxismo. Sí, marxismo y ateísmo. Que a fin de cuentas, de lo que se trata esto es de la entrada de las teorías marxistas a todos estos grupos católicos, que a fin de cuentas el marxismo ¿a quién nos acerca? Nos acerca al pueblo trabajador, obviamente, pero y que si tú lees pobres, muchas de los pensamientos y las doctrinas económicas del marxismo, podrían asemejarse mucho a las primeras comunas del cristianismo, que en aquel momento no se les llamaba comuna, se les llamaba la manera en que se organizaban los cristianos entre ellos. Eso eran las catacumbas. Bueno, parte de la experiencia catacumbera era también esa vida de comunitaria, donde se compartía todo, ¿no? Posteriormente fíjense, es el Imperio Romano el que va cambiando esa visión. Sí, hay otro. Perdóname, papá, que te interrumpa.
es un paralelismo a lo que ocurre más tarde en los años 60. Fíjate que tú tienes en las catacumbas trabajando un elemento bastante comunista, porque bastante comunista que era Cristo, ¿verdad? Si vamos a ver lo que decía el tipo, ¿ok? Y es bien interesante como entonces, yo no sé cuántos son, casi 2000 años después, ocurre el mismo proceso. En aquel momento este planteamiento de las catacumbas, que era más una cuestión comunitaria, más una cuestión comunista, el mismo Imperio Romano lo tumba, asume la cuestión religiosa, la utiliza como un elemento de poder. Lo mismo entonces ocurre. Y aglutinador. Y aglutinador. O sea, porque se trata básicamente del Imperio Romano, que estaba pasando por unas crisis enormes. Sí. Entiende que esta nueva herramienta puede llegar, o sea, lo hace más atractivo a un pueblo que estaba en proceso de conversión. O sea, el cristianismo era la nueva moda, ¿no? En aquel momento, y el imperio entiende que esta herramienta puede funcionar y la adapta a lo que era sus lógicas. Y hasta perder, pero ¿qué ocurre? Que el proceso lo lleva a que Roma, el Papa asumió el poder absoluto del imperio completo. Y desde entonces Roma siempre ha intentado mantener el poder, la hegemonía, en todos los sentidos. Socializar la iglesia, ir abajo, a darle participación a la comunidad y a los líderes comunitarios, es contrario completamente a la necesidad de la iglesia de tener el poderío siempre y de decir siempre la última palabra. Don Luis y Carlos, yo voy entonces a entrar, seguiremos hablando sobre el artículo, etcétera, pero ahora quiero entrar entonces a debates que están un poco más a flor de piel, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo que, me pregunto a ustedes, la iglesia se plantea como digo, cuando hablas de la iglesia te refieres el dogma, ¿verdad? El dogma se plantea como infinito, ¿no? La palabra de Dios es incambiable, es inmutable, es inmutable. Más sin embargo, toda esta discusión, toda esta conversación de lo que nos deja ver es que todo lo contrario. Hay cambio y hay necesidad de cambio. Ustedes fueron parte de un proceso de cambio. Así que eso un poco mina esa naturaleza intrínseca, ¿no? De la iglesia como la infalibilidad de la verdad. Quería decirte que ese es el otro issue. ¿Por qué se le da la espalda al Vaticano? Porque el Vaticano II, los documentos, las conclusiones, déjenme decirle algo, hasta Pío XII y hasta Pío XII se llegó a condenar a los teólogos de la iglesia, a Teilhard de Chardin y a todos aquellos teólogos, y los condenaron la iglesia, los papas. ¿Y cómo es posible que ahora venga Juan XXIII y los invite a ser el alma del concilio? Fueron el alma intelectual del concilio. Entonces la iglesia, al darse cuenta de la pérdida de poder que iba a confrontar, dio para atrás en todo lo que es. Es interesante que estos teólogos que está mencionando papá son científicos. Científicos. O sea, Teilhard de Chardin era un paleontólogo que se acerca más a la ciencia, a la evolución. Sí. ¿Okay? Claro, siempre manteniendo cierta postura cristiana, era un jesuita, pero se acerca a la cuestión científica. De hecho, si no llega a publicarse los libros después de que él muere, lo excomulgan. Sí, el último libro. Y ahí es que se ve la amenaza de lo que es la ciencia. La iglesia se ve amenazada por la ciencia. El otro día tuvimos una discusión. Esta gente tiene su grupo de curas casados y a mí me gusta ir allí a meter la cuchara. Y el otro día uno de esos curas, que es un tipo totalmente radical e intolerante, hasta se molestó conmigo y me insultó y me acusó de ignorante, porque yo le cuestionaba. Él decía que el marxismo es el odio de las clases. Okay. Y yo, no, es la lucha de clases. No, es el odio de las clases. Él decía que era el odio de las clases. El odio de las clases, sí, el odio de las clases. Sí. Y yo pues empiezo a atacarlo con el asunto. Nada, lo interesante de esto es cómo él
Bueno, pero tiene algo de cierto. Yo soy marxista, yo tengo cierto ese rencor entre clases. No estaría muy ese rencor. Sí, pero no se puede ser socialista, pero la lucha de clases y pensar en la conciliación de clases. Alvin, la metodología del marxismo es el odio de las clases. No. Pues ese es el planteamiento de este señor. Pero no es el odio de las clases. Es interesante, llevándolo por ahí. Es la práctica. Exacto, ¿verdad? Lo dijo de esa forma. Pero añade que los dos movimientos son parecidos. Tanto el movimiento católico como el marxista. Porque insiste en el poder y en el dogma los dos. Yo en eso estoy de acuerdo. Son inflexibles. Son dogmáticos. Los marxistas son dogmáticos. Entonces, ¿qué pasó con el Concilio Vaticano? Que quiere ser más abierto, tolerante. Y viene el encuentro con otros cristianos. Ahí que quiero llegar. Y ahí es donde está la cosa. Que el asunto es que se empiezan a alejar de la cuestión ritualista. Entonces viene este señor en esta discusión donde me insulta y dice, no, que lo que se busca a través de Teoral de Chardin y todos estos procesos es la reivindicación de la fe y la mirada al Espíritu Santo como elemento activo en el proceso de crecimiento del ser humano. Yo me fastidio ahora. No, pero lo interesante de todo esto, Luis, es que hay tal cosa como una hermenéutica de la letra, ¿verdad? Sí. Y no se da cuenta, por ejemplo, yo me recuerdo que mi abuelo por toda la vida fue voluntario en Casa Manresa y ahí ellos tenían y tienen la Biblia que se conoce como la Nácar Colunga. Sí. Y él se molestaba porque en el colegio donde yo estudié cuando niño nos pedían que leyéramos la Biblia latinoamericana. Entonces la Biblia latinoamericana tuvo una reconceptualización y donde al pie, ¿verdad? Muchas de las notas que tú ves al pie del texto son basadas mucho de ellas en notas políticas y sobre todo de la teología de la liberación. Tú podías estar leyendo el Génesis y de repente aparecía una foto de él del cámara y con una cita que decía cuando le daba comida a los pobres me decían que era un santo, cuando cuestiono por qué los pobres no tienen comida me llaman comunista. Y ese fue bien interesante porque esa era la Biblia un poco que comenzó a utilizarse en Latinoamérica y que cuestionaba mucha de esa hegemonía religiosa dogmática que se había tenido posiblemente hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Yo quería preguntarle, les quería preguntar tanto a Luis como a Carlos si actualmente, ya que ellos se distanciaron y de la Iglesia Católica, si actualmente son creyentes y si son creyentes, ¿bajo qué religión? Si aún continúan siendo católicos o protestantes. Así que me gustaría que contestaran eso luego de la pausa. Hermanas y hermanos puertorriqueños. Frankly, my dear, I don't give a damn. Reprenda al diablo que hemos llegado. ¡Ay, Samaya Sójala! Si es cuestión de ceder, pues entonces yo le pediría a ustedes, líderes religiosos, que se dieran un poquito y nos permitieran ser un poquito inmoral. Un poquito, no mucho. Frankly, my dear, I don't give a damn. Ya es hora de que el gobierno le aplique las mismas reglas que te aplican a ti. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Uy, la Soma Jehová! Esta es la escoria política de Puerto Rico. Y esto es tan solo una prueba. ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¡Ay, Samaya Sójala! Frankly, my dear, I don't give a damn. Bueno, regresamos de la pausa, así que para continuar a ver que nos contesten. Establece la pregunta. Bueno, yo te diría que yo siempre he estado frente a, vamos a decir, la duda, el cuestionamiento, la búsqueda, replantearme las cosas de otra manera. Y en verdad yo me siento en ese proceso de replantear la visión de Dios. Por ejemplo, yo entiendo, cada día me doy cuenta que la iglesia es a la comunidad, a la gente, lo que la escuela es también. La escuela es al desarrollo intelectual, español, inglés, matemáticas, etcétera.
O sea, ¿usted Y cree la que la iglesia llena algún espacio? Y la iglesia debe llenar el espacio que tiene que ver con la persona humana, con el humanizar a la persona. Estos dos elementos. Lo que diríamos en la psicología actual, dedicado al desarrollo de la inteligencia emocional, que lo tiene abandonado la escuela. La escuela no brega con ese issue. Yo creo que la iglesia es relevante en eso. ¿Y usted cree que eso es importante hoy, actualmente? Bueno, es importante en tanto que nuestras necesidades fundamentales, como comer, necesitamos a alguien que cocine, y una cocina, y toda una estructura. Entonces, yo tengo una necesidad, el ser humano para mí es religioso genéticamente. Se establece su religiosidad desde la genética, desde el concepto gregariedad. Todo el mundo entiende que somos seres gregarios, que nos tenemos que encontrar unos con otros, y eso para mí es religión. Me gustaría que Carlos también nos diera su opinión, ¿no? Bueno, sí. Aquí. Yo coincido con Luis, sí. Nosotros, yo veo ahora que estamos entrando en una etapa post-religional. Eso es extraño, lo que estoy diciendo, pero es lo que estoy leyendo ahora. Y lo que a mí todos los días hay algo que me cambia. Es con lo que se forma identifica de pensar y de creer. Y ahora la idea es que las religiones han sido muy necesarias, pero no han existido siempre. Tienen 5 o 6 mil años de vida. Antes de eso existía espiritualidad. El del homo siempre ha sido espiritual, desde que piensa, se cuestiona la vida. Y eso es propio de lo que tú dices, Luis. Siempre nos hemos cuestionado. Hemos tenido que organizarnos. Lo que pasa es que la organización, en un momento que nos ubicamos en un territorio y empezamos a vivir y a compartir territorialmente, a abandonar la vida aquella nómada, después que poblamos el planeta Tierra y nos quedamos, nos asentamos, pues entonces vienen las religiones a organizar nuestra vida, porque la religión lo tiene todo, nos responde a todas nuestras preguntas y nos lleva más allá. Pero entonces, ¿qué creen ustedes en el sentido de que la religión se trate de inmiscuir hoy en día en lo que son decisiones que debe tomar el gobierno en nuestras leyes? ¿Ustedes creen que eso es algo necesario o que simplemente el gobierno, los legisladores deben tomar decisiones sin necesariamente estar influenciados por un dogma? Yo te diría que la política debe funcionar como en el campo de la medicina. El campo de la medicina tiene que ser tomada en cuenta en la legislación. O sea, cuando tú estás legislando, tú tienes en cuenta la necesidad del ser humano de tener salud. Lo mismo la legislación tiene que tener en cuenta de la necesidad del ser humano de la vida familiar. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la religión... Pero hoy en día, o sea, la vida familiar, que yo entiendo de momento, o sea, uno puede tener ciertos valores éticos y morales sin necesariamente practicar una religión dentro de un hogar y de momento les pregunto, o sea, si entonces creen que dentro de un gobierno debe existir la influencia de un Dios. Eso es otro issue. No, yo quiero, porque Carlos mencionó algo que me parece que es importante retomarlo, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza la religiosidad. Sí, señor. Exacto, el pensamiento místico es parte, y eso lo habíamos tocado en el pasado programa. Hay que definir los conceptos. No, claro, y yo creo que eso hay ciencia que establece que en efecto sí, hay un wiring, hay un cableado. Lo hablamos el pasado programa. Hay un alambrado, gracias. Por eso mismo lo traigo, porque como lo hablamos, ya que los tenemos allá dos, como que quería aprovechar una opinión. Lo que hay que establecer con claridad es esa herramienta en nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Y de evolución fue efectiva en la medida en que nosotros no teníamos las herramientas para entender el mundo natural. Fue una herramienta efectiva en la medida en que no podíamos entender el mundo natural, pero hoy día que tenemos herramientas, que nos hemos acercado a un entendimiento de esto que nos rodea, ¿no? De esto que llamamos el mundo natural, ha perdido pertinencia. Es que no le corresponde. Eso no le corresponde a la institución eclesiástica definir. Eso es un subterfugio. El planeta. Eso es un subterfugio. La iglesia básicamente lo que hace es atender el campo espiritual, etcétera. ¿Será por eso? El campo espiritual era
el que ocupaba la ciencia. O Jalil, sea, pero porque yo no creo- había ciencia para ocupar ese campo. Yo Por creo- ende, yo la creo que medida por- en que eliminas, Alvin, disculpe deja por que- ser sí. enfático en esto, es la medida en Sí. que tú eliminas ese acercamiento que la religión era la forma de explicar el mundo. Eso. Exacto. Sí, pero lo fue. Pero, Pero Luis cuando Román, cuando entra la ciencia, No, no tienes quiere que pegar. eliminar la religión y no puedes. mira, pero Sí, deja que Alvin nos hable. La pregunta sería entonces si es por eso que Luis Román Senior establece que entonces la vinculación o el trabajo que debe hacer ahora mismo la ciencia, la iglesia, es la de llenar esos espacios de inteligencia emocional. Un poco sacarlos de la esa es la pregunta que haría, sacarlos de la cuestión de tratar de interpretar el mundo desde el punto de vista, meterse en la rama de la ciencia y dedicarse entonces a llenar algún otra área que necesita el ser humano profundizar en sí mismo. Y yo añadiría la pregunta, ¿y lo está haciendo realmente? Eso es lo que pasa. que Lo no hizo está algo en haciendo. algún punto Ahí de viene su la proceso. ahora viene la Inteligencia emocional y la Ahora- iglesia. ahora ¿Eso viene- les funciona a ustedes? A ustedes les machea. Yo abro la Inteligencia pregunta. emocional. No, y estoy claro. Sí, Yo ahora me estoy ya Te rabioso. voy a recomendar Me entró la rabia, disculpen, en público. Quiero que escriba por ahí, no se te olvide, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, para que veas cómo, y es uno de los pasajes más fundamentales de la Biblia, de los más fundamentales, y es toda la predicación evangélica va dirigida a la persona humana, al ser humano, a sus relaciones humanas, a su relación con los demás, al amor, a todo ese tipo de cosas que son todos elementos de la inteligencia emocional. Yo lo que me pregunto es porque Luis, sí. Lo que pasa es, papá, yo entiendo la línea de Jalil en el sentido de que, ok, tú estás dando una interpretación de lo que está escrito en la Biblia. Pero Interpretación. Está bien, pero realmente, o una lectura de lo que está en la Biblia, pero realmente las religiones cumplen con eso. No exactamente. O sea, Déjeme contestarlo de nuevo. Yo creo que la medicina de la Edad Media intentó llenar las necesidades de la salud de la comunidad. Eso es cierto. Que la medicina de la Edad Media intentó llenar esa necesidad. Yo creo que fue cierto, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué ocurre? Que la ciencia que está envuelta en la medicina no es dogmática, sino que evoluciona para que cada día se haga más relevante a la necesidad del ser humano a la luz de la investigación científica, y evoluciona. El problema de la religión es que brega con el asunto y quiere seguir interpretando el comportamiento humano desde lo que se dijo 3.000 años atrás o 2.000 años atrás. Ese es el problema de la religión, que tiene el virus de la infalibilidad de lo que dice. Yo creo que el problema es que la religión fue pertinente en algún momento y dejó de serlo. Eso es verdad. Es momento de que tomarlo they aparte. fade away. Más o Es menos algo momento así era de lo que yo quería plantear. desaparezca. Sí. No, tú mencionaste el ejemplo de la medicina medieval. ¿Quién va hoy día a algún... ¿Verdad que no? Nadie. Nadie va. Ha perdido Pero todo tipo evolucionó. de importancia. Lo sé, pues por ende. La religión fue Debe evolucionar. parte de ese... No, fue parte del proceso de evolución, pero ya no es... Fue parte. Ya no es pertinente. Fue parte del proceso. En la medida en que la medicina... Tú no me has entendido bien que la necesidad de la religiosidad, esa necesidad de la espiritualidad, siempre es pertinente que se llene. Pero para que No tiene que llenarse con la Iglesia Católica, ni con el protestantismo, ni con el judaísmo, sino que quizás tendríamos que organizarlo desde otra manera. Ahora Eso sí. para mí es Vamos. evolucionar. Pero para Es la lo que está persona que no planteando le es Carlos, que- necesario Es ni que- importante llenar ese vacío Es porque que- se siente muy bien como está, y te No, lo digo no, porque yo es me que siento ese de es mi esa planteamiento. forma. No puedes renunciar. Tú no puedes renunciar a la religiosidad. Katia, lo que Pero- pasa es que, ok, déjame. No, pero 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 yo creo que el problema es de término. que no- Exacto. El problema es de término, porque Término. yo entiendo cuando él habla de religiosidad, la utiliza como viene del latín, relegare,
la unión, el reencontrarte encuentro. Pero el lo reencuentro con sé, el otro. pero para la persona que simplemente no le es necesario tener Pues entonces se algún enferma tipo y se de... tiene que meter un tiro porque se sentiría totalmente solo en el mundo. No, pero espérate, Jalil, suéltalo todo. El problema es el siguiente, y es que ciertamente, psicológicamente hablando, hay una necesidad del ser humano del encuentro con el otro, de Pero, socializar, de relacionarme. seguro que sí, pero no necesariamente. Hay veces que, por lo menos yo no necesito, no tengo la necesidad de sentir que puede haber o más allá o cualquier otra cosa. No estamos hablando de Ok. eso. Él lo que está planteando Es es la religiosidad desde un punto de vista no De necesariamente necesidad. religioso. Exacto. Sí, sí. Que es o sea, tú puedes tener Espiritual. religiosidad con tu grupo de baloncesto. Exactamente, O con jugando el grupo dominó, de dándome la lectura, cerveza. exacto. Carl Sagan lo expresaba de esta forma: the feeling, mira, la capacidad de uno sentirse un poco amado, querido, extasiado de la vida. ¿no? Y entendemos el argumento. Exacto. Lo que pasa es que, claro, El éxtasis. cuando como estos términos se han prostituido tanto, Exacto. ¿ok? Eso se es han verdad. prostituido tanto, No se entiende. no hoy. se entiende, ¿verdad? Y se le puede dar otra connotación. Y siempre que te oye, te está escuchando desde lo que él ya tiene Porque- previsto. Realmente, psicológicamente hablando, el ser humano sí necesita darle un sentido a la vida, ¿ok? A su ser. Es lo que Víctor Frank y otros, ¿verdad? Llaman existencialismo, ¿ok? Que claro, está el existencialismo más tipo, Sartre, que es un existencialismo pesimista, Ateo y está el existencialismo más tipo Víctor Frank, que es un existencialismo más positivo, más de locus de control interno, más de autodeterminación. No, cógelo por favor, papá, eso es pop. Eso lo compras en Walgreens, ¿entiendes? No me compares a Víctor Frank con Coelho, por favor. Luis, parte de, Ok, déjame nosotros, esto es rápido, mencionamos, nosotros en las promociones del programa dejamos saber que teníamos casa llena, y además de los invitados que han sido lumbreras, ¿no? En este espacio, de verdad que sí, estoy bien agradecido. Y nos podríamos seguir extendiendo aquí. Horas, falta el vino. Un vinillo, una No, mi amor, medallita, pero no se puede. No se puede. Okay. Carmen Ení te regaña, ¿ok? Carmen me regaña. No, Pero no. habíamos promocionado el programa como un programa de casa llena. Y es también porque tenemos otros dos invitados. Y ¿por qué es importante ahora traer a los compañeros? Porque estamos hablando sobre cuán necesario es esa mente, ese espacio místico, humano. Estoy tratando de ver cómo construir la idea. Pero Y no solamente ¿qué eso, mejor? sino ver cómo algún niño se desarrolla, cómo los niños se Exacto. desarrollan dentro de distintos ¿Cuán hogares. Hay niños que se importante es desarrollan para un dentro de niño? hogares religiosos y se crean y se crían de una forma a lo mejor religiosa. Hay niños que viven en otro tipo de hogares y también es bueno saber qué piensan estos muchachos hoy en día. cuán importante es esa experiencia mística para un niño. Y bueno, y tenemos Tenga hoy cuidado el departamento de la familia con el referido. tenemos hoy a Sebastián de 13 años y a Gabriel de 10. Saluden, mis amores. 11. Ay, es que Gabriel cumplió. Hasta julio. O sea, Oficialmente no son 11, pero ya tú lo estás contando. primero, Gabriel, acércate un poquito al micrófono, que te voy a hacer una pregunta. Cuéntame, ¿a qué escuela tú vas? A un Montessori ¿Y con quién tú vives? con mi mamá y mi papá. Ah, Bueno, en distintas casas. en distintas casas. ¿Y ese papá tuyo es bueno contigo? ¿Es buena gente? Eso es parte del referido. No, te Estás va a decir estableciendo que el no. referido para el departamento. Ahora haces la entrevista. y Seba, te quería preguntar, ¿qué tú haces? ¿Tú tienes algún hobby? La pintura. Y karate. Pintura y karate. Y Taekwondo. taekwondo. ¿Y tú, Gabriel? Yo. Un montón de cosas. Soccer. ¿Y eres bueno jugando soccer? ¿Sí? Pero habla. Dile otro que te gusta, el surfing, díselo tú. Surfing, ya. Y pintor. No quiere hablar, parece. Ok, no, esto es fácil. Chicos, sí, vamos al grano, al Sí, no, grano. lo que pasa es que ¿Ustedes saben por qué están quiero aquí? que se sientan comoditos. No, exacto, y eso tú fue la sabes. camita. ¿Ustedes saben por qué están aquí? Sí. Sí, ok. ¿Qué tipo? Vamos allá.
nosotros estamos hablando sobre en estos momentos cuán importante o si existe esa idea de que existe algo más allá. Ustedes como niños, y ahora sin sentirse influenciados por lo que estamos hablando, eso está difícil, pero ¿existe algo más allá? ¿Creen ustedes, ¿creen ustedes que pueda existir algo más allá después de la vida o que pueda existir un Dios en el cielo? Bueno, yo... Nos está hablando Sebastián, quien tiene 13. Yo no pienso exactamente que hay Dios, yo pienso que hay una energía que nos una a todos los seres vivientes en una sola materia. ¿Y cómo tú has llegado a esa conclusión? Porque si tú miras a otras religiones, piensan en otros dioses. Algunos no piensan en ningún dios, piensan mejor en ciencia. Pues yo empecé a pensar que si realmente existe Dios, y empecé a ver qué es realmente Dios para mí, y pensé que Dios para mí realmente es una energía que nos une a todos. Okay, ¿Y el concepto ese de religión, Sebastián? ¿Qué tú crees de ese concepto? Religión, ¿qué es eso entonces? Como darle más atención a esa energía, pero yo tengo 3 ideas de que Vamos la a gente ver. Tres hipótesis de posible que la gente piense que es Dios. La primera es una manera del gobierno controlarnos a nosotros. De acuerdo. Yo quiero aclarar que en ningún momento se lo dije. Él me lo dijo a mí. Yo no es influencia. Ok, deja mía. continuar. La otra es un ser más allá de nosotros, de una inteligencia más avanzada. Y la otra es un ser de otro mundo, de otro planeta que nosotros todavía no conocemos. Ok, y Gabriel, te voy a hacer una pregunta prácticamente parecida. ¿Crees tú, es facilísima, crees tú en un Dios o que pueda existir algún otro ser más allá? ¿O que creó el mundo? No. ¿En qué crees tú, mi amor? No sé. ¿Cómo tú crees que se creó el mundo entonces? Con el Big Bang. Y verás, partícula Dios, dile. No le pongas palabras en la boca. No, ¿a quién te enseñó acerca del Big Bang? ¿Tú te has sentido alguna vez influenciado por tu papá o por tu mamá para lo que tú crees hoy en día? Háblalo, dilo, ¿por quién? Por papi. Por su papá. Pero yo te he dicho a ti que crees en esto. ¿Sí? Al medio. Epic fail. No, si algo prueba. yo esto lo montamos un poco, es casi como un experimento, ¿verdad? Primero, yo particularmente me siento esperanzado, ¿no? Con jóvenes como estos que por lo menos se plantean Y que posibilidades. Posibilidades y que se cuestionen y que no crean algo simplemente porque sí, que se las puedan cuestionar. Pero igual tengo que ser sincero en decir que ellos piensan así porque hay un modelaje. Bien Porque hay parecido una a lo que influencia sucede con la de religión. la misma forma en que todo aquel creyente, todo aquel que cree porque ha sido parte de un proceso de modelaje. Y hablamos el pasado programa que habían también razones geopolíticas, ¿no? Que el cristianismo ocupa Europa a través del Imperio Romano y por ende América a través del Imperio Español, etcétera, 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 ¿no? Lo que tenemos que hacer público, lo que tenemos que hacer es simplemente tomar una pausa, respirar y plantearnos nuestro Lo que sería importante argumentos. destacar, Jalil, es que ese modelaje se da a nivel en todos los niveles sociales, económicos, políticos, y eso, los prejuicios, la fobia, los gustos, las creencias son todas modeladas de esa forma, inclusive el ateísmo muchas veces, en términos desde pequeño. Había un compañero, Bernard Thor, que crió a su niño sin religión. Una vez el niño fue a un museo, vio a Jesús crucificado y le dijo, le preguntó al papá qué le pasaba a ese señor. Ahí él dijo que se sintió realizado, ¿no? Por 2 razones, porque él nunca ni le enseñó sobre religión, pero tampoco le habló del ateísmo. Eso era parecido a una pregunta que le quiero hacer de momento a los nenes.
¿Ustedes alguna vez se han sentido que se les ha prohibido creer en algo? No. Para nada. Y Gabriel, cuéntame, en tu casa, ¿tú te sientes libre a decidir en cuanto a lo que tú vas a creer o se te impone algo? Está pensando. Está pensándolo. No. ¿No? No. No te impone. Ok, y cuéntame, y si papá es... Cuando tu abuela empieza a decirte, Gabriel, No, tienes eso- que rezar el ángel de la guardia antes de dormir. Tú también dices. Yo no digo eso. Yo Al tengo que aclarar medio. que él está tratando de boicotear esto desde hace varios días atrás y por eso. y está pero molesto. tú Si, ahorita estabas si la gente diciendo- lo pudiera ver, tiene carita así como de emperrado. Pero ahorita tú estabas diciendo ni que suelte el 10 y coja una Biblia. Claro, Y que empezara porque eso es lo a que leer. dice tu abuela. Ah. Yo esta- Pero pregunta, Estaba Gabriel, enojándose ¿tu con mamá? tu mamá. ¿En qué cree tu mamá? La mamá sí, cree en otra cosa. ¿Tú crees en otra cosa, verdad? Tipo así, ¿Qué cree tu mamá? hindú, tipo hindú. Sabrá así. Dios. Ah, no sabe. Tú, Sebastián, ¿tú sabes en qué cree tu mamá? Yo pienso que ella cree en la religión griega, como los dioses de Zeus y esas cosas. Yo pienso que mamá piensa... Mamá cree en la politeísta, religión politeísta, griega. Es politeísta. politeísta. Ok. Es pagana. Ay, Con el triple. y ven acá, y cómo tu mamá Deja te que Leli dice, escuche esto. tu mamá te dice si tienes Le que van a dar a creer Luis. en esa religión o tú te sientes totalmente en la libertad de creer en lo que te dé la gana en casa de tu mamá. Yo me siento libre de creer lo que yo creo en casa de mi mamá, porque Muy mi mamá bien. no me evita creer en otras cosas. Ok. Ellos tuvieron en algún momento una varita mágica, ¿verdad? De una piedrita. ¿Quién? ¿Yo? Tú no tenías un palo ahí mágico, yo no sé qué. ¿Yo? No, Gabriel, Nada, ya estamos como que para cerrar, es sí, que aquí como que... pero quisiéramos terminar por el tema de la religión para decir que como esa es una necesidad que el ser humano tiene, lo que le va a ocurrir a la religión a partir de ahora es que va a evolucionar, porque ya no hay poder que la rija. Ya la gente no tiene problema de decirle a Roma, váyase usted a donde se quiera ir. Me parece un planteamiento Así que la iglesia, porque habrá que hacer grupos o instituciones, como por ejemplo hoy había como 200 viejos en Caguas reunidos y todos lo están pasando divinamente bien, se van para donde les da la gana, se enamoran entre sí y bailan y están felices, están llenando su religión. Ok, bueno, nos tenemos que ir, es que no da tiempo para más y hace rato nos están mandando a cortar. Quiero darles las gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y Que nos dejen los comentarios. Que nos en la dejen página de comentarios. Y Charlatanería gente, y nos cuestiónese, atrévase a cuestionarse las cosas hoy en día. No crea por creer, no crea porque me dijeron. Busque, infórmese y llegue a sus propias conclusiones. Así que bueno, Libérese. nos veremos el próximo sábado. Se me cuidan todos. Esta es la escoria política de Puerto Rico. Y esto es tan solo una prueba. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Frankly, my dear, I don't give a damn. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter bonita-radio. En línea con En Pesquisa Boricua investigamos, analizamos y comentamos. Y quiero aprovechar para felicitarte por todo lo que estás aportando a la construcción de un periodismo auténtico, autónomo.
Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, te dormiste en el Festival Marisol, usaste un afro o eras del fan de Lucecita, este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 2 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. A las 12 en Hoy el Punto Eres Tú, nos recitamos el brindis del bohemio. Los ecos de sus risas se escapaban. Agarramos un personaje, un suceso y no lo soltamos en broma y en serio hasta que se nos acabe el tiempo. Oye, ¿y qué tiene que ver el bohemio con todo esto? Entérate todos los miércoles a las 12 del mediodía por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Debates, deliberaciones y el escenario político nacional e internacional lo analizo yo, el licenciado José Ariel Nazario, todos los miércoles a las 5 de la tarde en La Previa. La información precisa y confiable solo la encuentras en Bonita Radio, en línea con tu mundo. La lógica es conservar el ambiente. Por eso, en Lógica Eco, el periodista José Maldonado de Mi Puerto Rico Verde trae los temas de huertos caseros, diseño verde, naturaleza, energía renovable y mucho más. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Farifos. Partidos. Y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Bienvenidas y bienvenidos a su magazine radial sabatino, Retorcidos. Amigos y amigas de Puerto Rico y del mundo, bienvenidos a otra edición de Retorcidos, su programa de temática gay. Son las 5:38 en San Juan de Puerto Rico, un poquito atrasados por problemas técnicos, pero estamos aquí. Vamos a estar con una hora completita con ustedes, conversando de un tema que a todos nos interesa porque a muchas de las personas les parece un poco raro, incluso dentro de nuestras comunidades LGBT, y es sobre las comunidades comunidad de los osos en Puerto Rico. ¿Qué es la comunidad de osos? En otro programa habíamos hablado en detalle sobre ello, pero vamos a hablar nuevamente, para los que no nos escucharon en aquella ocasión, sobre esta comunidad y sobre un concurso que ellos realizan, que están de hecho en la tercera edición de este concurso. Pero antes tenemos que hablar un poquito, como siempre, de la canción que colocamos en el ciberespacio, que está relacionada siempre con nuestras comunidades. Es la canción Free, Gay and Happy de Coming Out Crew. Esta canción es una de música electrónica, un garage house estupendo para bailarlo. Una maravilla, es de los años 90, de un grupo de New Jersey, pero buscamos más información sobre este grupo y no aparecen muchos detalles de ellos. Sin embargo, nos parece a nosotros que es una compilación simplemente de gente que se une, hace estas canciones y las lanza en el circuito de discotecas y de momento se convierten incluso hasta en virales dentro del ciberespacio.
Mi nombre es Radamés Vega, hoy José Joaquín Molinelli no está con nosotros, así que estaré haciendo el programa yo solito acá, pero no tan solo, porque si nos están viendo, este lugar está lleno de osos. Saluden, queridos osos. Bueno, pues como les había comentado anteriormente, vamos a estar hablando con estos osos y también con los cachorros, o con los posibles cachorros, ¿verdad?, de este concurso. Pero antes vamos a hablar un poquito de la noticia que está candente para nuestras comunidades LGBT, y es la declaración histórica del presidente Barack Obama de que apoya personalmente los matrimonios entre las personas gays. ¿Qué significa esto? Bueno, aparte de ser una cuestión histórica, porque por primera vez un presidente está haciendo una afirmación en pro de los derechos humanos, también significa que ha hecho o ha calado profundamente el trabajo de los lobbies, o el trabajo de lo que podríamos llamar los que están presionando detrás en el Congreso e incluso en Casa Blanca para que se muevan o para que avancen los derechos nuestros. Entre ellos, la entidad Human Rights Campaign, que ha hecho un trabajo de lobby. O sea, ellos han sido los que han estado detrás dándole un empuje gigantesco a nuestros derechos, aparte de otros muchos grupos, pero este grupo comenzó desde los años 90, incluso con Bill Clinton, que para muchas personas traicionó un poco no a nuestras comunidades al colocar aquella nefasta ley o reglamento del Don't Ask, Don't Tell en el ejército, que se acaba de eliminar, ¿verdad?, con el presidente Barack Obama. Además, que en el 1996, para muchos de ustedes no lo saben, surgió el DOMA, que apoya el matrimonio gay, el matrimonio heterosexual a nivel constitucional, pero ya el presidente Barack Obama ha hecho declaraciones de que no defenderá jamás ni nunca en los tribunales esta ley. Así que es bien importante porque han habido como pasitos, ¿verdad? Yo creo que esto es un paso gigantesco. Hay muchas personas que han criticado que esto se haya hecho, ¿verdad? Que esta declaración se haya hecho porque miran la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre con esta otra cara de la moneda? Es que le da escepticismo a las personas que trabajan en entidades de base comunitaria que buscan que los derechos de las personas gays avancen, porque saben que hay personas muy ricas, muy millonarias detrás de todo esto, ¿verdad? Que no se está haciendo necesariamente con un interés en el derecho humano crudo, sino que se sabe que el presidente Barack Obama consultó posiblemente las encuestas, sabe que hay mucha gente gay, ha aumentado la cantidad de personas gays que están a su alrededor, ¿verdad? Y entonces eso provoca que él por fin se atreva a dar un paso adelante. Primero fue el vicepresidente Biden, ahora el presidente Obama, y por otro lado Romney, que es el posible candidato, se perfila, ¿verdad?, posible candidato a presidente por el Partido Republicano, ha dicho todo lo contrario, que no apoya el matrimonio. Y entonces acá en Puerto Rico ha pasado también lo mismo, ¿verdad? Todos los candidatos, excepto, por lo menos yo no he escuchado, y si ustedes, compañeros osos, saben y han escuchado algo sobre ello, pues pueden participar y pueden dar su opinión. Todos los candidatos, o por lo menos de los partidos mayoritarios en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, que es natural que lo diga el gobernador Luis Fortuño, que es un gobernador, para los que no lo saben, anexionista, y para los que no sepan qué es Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos. Esto lo estoy diciendo para los que nos escuchan a través de todo el mundo, y este señor, el gobernador Luis Fortuño, desea que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos, pero tenemos también el estado actual, que es el Estado Libre Asociado, que es obviamente, tenemos una relación con Estados Unidos, pero no somos territorio. Este candidato, que tiene posibilidades de ganar por todas las encuestas que han salido últimamente, también ha declarado que no le interesa el matrimonio. O sea, que no es que no le interesa, sino que no está en pro del matrimonio gay, que es una pena, porque nosotros sabemos que él tiene familiares muy cercanos que son gays, y hay gente que ha dicho, como la representante Albita Rivera, que ha dicho que sabe que él lo apoyaría y que esto es una cuestión electorera. Eso es una pena. Arnaldo, me gustaría que tú opinaras, porque yo sé que tú has estado en los medios hablando sobre esto. ¿Qué tú piensas, Arnaldo? Mira, como estaba hablando yo en la entrevista que me hicieron en Univisión, la pena es que esto, en Puerto Rico sobre todo, los políticos se han ido por la parte religiosa.
Muy bien. O sea, y como le dije yo a Simari, si sacamos lo religioso y hablamos de lo que tenemos que hablar, derechos humanos, o sea, ellos tal vez se expresarían, pero ellos están detrás del voto y el dinero de los religiosos. Eso es todo, esa es la cobardía que tienen, esa es la vergüenza que da, que todo el mundo lo sabe, o sea, que es meramente por voto que están hablando, porque si fuera de verdad por los derechos humanos, ellos saben que no hay ninguna otra razón porque nuestro dinero es bueno para pagar los taxes de Puerto Rico. Claro que sí. ¿Entiendes? Nuestro dinero es bueno para todo lo que la economía necesita, pero sin embargo, para darnos el mismo derecho que obtiene cualquier pareja heterosexual con simplemente firmar un papel, reciben sobre 1.350 derechos legales que nosotros tenemos que pagar por ellos haciendo documentos legales. O sea, es increíble que ellos se escondan detrás de los religiosos, cuando yo me acuerdo que si tú te paras y ves cualquier grabación de un juramento de un presidente, de un gobernador, que hace encima de una Biblia, porque es invitación, no es obligatorio por ley, no tiene que hacerlo encima de la ley, se le da la opción de que lo puede hacer. Sin embargo, yo no he oído nunca que juren que van a seguir lo que dice la Biblia. Ellos dicen que es las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constitución de Estados Unidos contra enemigos externos y externos, y ninguno ha dicho, y lo que dice la Biblia que está debajo de mi mano. Pero al momento de la verdad mezclan la religión con la política. Muy bien. Arnaldo, ¿tú piensas que en Puerto Rico, bueno, yo pienso que en Estados Unidos obviamente el cabildero, los cabilderos, que estaba utilizando la palabra lobbies, pero realmente pues en Castilla la Vieja se conoce como personas que cabildean por unos derechos, han tenido muchísima fuerza en Puerto Rico. ¿Qué tú crees? ¿Faltaría eso? Porque yo creo que en términos de los religiosos sí hay muchos cabilderos allí que se meten y hasta tienen, por ejemplo, Wanda Rolón hizo una conferencia de prensa allí dentro. Pero yo no creo que no haya habido alguien que se haya atrevido a decir, bueno, yo como parte de la comunidad gay o parte de esta entidad, o tú mismo podrías ir allá y decirle, yo quiero hacer aquí dentro, en este salón, en el salón Gigi Ávila. Sí, sobre todo. Gigi Ávila sobre todo. Una conferencia de prensa sobre mi grupo de la comunidad de osos de Puerto Rico, que es una entidad de base comunitaria que hace un trabajo excelente, que no es tan solamente de ir a discotecas, disfrutar, es mucho más que eso. Ustedes están ayudando a otras entidades también y tienen tanto derecho como una iglesia, ¿verdad?, en ir allí y pedir ese espacio. ¿Por qué razón no nos atrevemos, Arnaldo? ¿Qué ocurre? Mira, a mí nunca se me había ocurrido ir a hacer una conferencia de prensa. Pues vamos a ir a hacerla. Así que sería buena idea. Se han dado. Siempre nos atienden afuera en las escalinatas. Pero yo sé que al momento de la verdad, tal vez nos costaría un poquito, pero tal vez nos dejarían entrar basándonos en eso mismo, sobre todo en el nombre que tiene uno de los salones. Claro. Pero mira, cualquier batalla que se vaya a dar en Puerto Rico, tiene que darse primero un cambio interno en nosotros como líderes, en el modo en que nos expresamos. Porque mientras sigamos utilizando la palabra matrimonio incorrectamente, no vamos a lograr nada. Porque en Puerto Rico, matrimonio es igual a iglesia. Exacto, hay que sacar esa palabra. Cada vez que yo me paro, yo no hablo de matrimonio, ni hablo de que yo me quiero casar para andar con un ramito de flores blancas, ni bonita, ni vestirme de blanco. Te verías bella. Yo digo que yo quiero el matrimonio en su nivel legal, que yo firme mi papel y me reciba los mismos derechos que tienen los demás. Claro, porque un matrimonio heterosexual firma un papel civil que es el mismo del matrimonio, porque eso es lo que le da validez frente al Estado, y eso lo podemos hacer nosotros igual. No tenemos que ir a una iglesia, no nos tienen que bendecir a la iglesia si quieren. Hay gente que quisiera hacerlo de esa manera, y hay iglesias de puertas abiertas que estarían dispuestas a hacerla, que cubrirían esa necesidad. Pero lo más importante, que es la cuestión legal o la protección legal frente al Estado, eso no existe todavía en Puerto Rico. Yo encuentro que definitivamente los comentarios de la empresaria Wanda Rolón, pastora por casualidad, porque ella es empresaria, y del arzobispo, es un entrometimiento completo sobre el planteamiento del presidente Obama, porque él no se paró a hablar allí de religión.
Él habló de derechos humanos. Y nadie está abogando porque nos abran las iglesias para casarnos en ellas. Si tú haces una entrevista, por internet, donde sea, yo te garantizo que más del 90% de los miembros de la comunidad gay no les interesa ir a casarse a una iglesia. Claro. Pero imagínate, representa para mí, representa como el centro mismo de la homofobia. Digo, no estoy hablando de las iglesias de puertas abiertas, porque sabemos que hay iglesias que son estupendas, incluso dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia protestante, hay gente de avanzada, ¿verdad?, que nos apoya, nos dice, claro que sí. Sabemos que existen allí, pero ellos no pueden ir en contra de la institución en sí o de lo que representa la institución en lo que sería su centro mismo, ¿no? Así que batallar contra eso, incluso para obispos, que lo hemos hablado aquí en este programa antes, obispos que saben que eso no debería ser ningún problema para ellos poder ejercer esa función de casar a una pareja del mismo sexo. Ellos no pueden ir en contra del Vaticano, ellos no tienen ese poder. A mí me encantaría que surgiera en algún momento un movimiento bien fuerte que se ejerciera una presión increíble, ¿verdad?, para destruir o por lo menos eliminar o cambiar o modificar ese tipo de pensamiento. Pero si tenemos todavía mujeres que no pueden ser papas o papisas, ¿verdad?, no pueden ser sacerdotes, y no pueden ser sacerdotes, imagínate, o sea que esto nuestro es todavía, nos faltaría muchísimo todavía que recorrer en ese aspecto. Bueno, pero por otro lado, tenemos también al candidato presidencial del Partido Republicano, a Romney, que pues cuando salió la noticia de lo de Barack Obama, salió inmediatamente... ¿Ah? Le dio amnesia. Le dio amnesia. ¿Verdad? Romney, aparentemente en el 1965, cuando estudiaba en un exclusivo colegio en Estados Unidos, había un individuo que era rubio y tenía el pelo largo y caminaba por el campus muy abiertamente, y un grupo de sus amigos, incluyéndolo a él, decidieron que eso estaba mal. 1965, esos son los años 60, y lo llevaron a un cuarto. Dicen que el individuo estaba muy asustado y le cortaron el pelo. Él fue el quien cogió las tijeras, aparentemente, y le cortó el pelo. Él dice que no recordar el evento, pero pide perdón. A mí me parece como increíble, ¿entiendes? Como contradictorio, como que hay dos discursos allí. Pido perdón por si acaso, pero yo no recuerdo este evento, ¿verdad? Es como decir, seguramente yo no lo hice, pero bueno, voy a pedir perdón por si acaso. Sí, yo lo maté, pero por si acaso. Ajá, pero por si acaso. Perdón por matarlo. Perdón. Bueno, eso está ocurriendo ahora mismo en Occidente, porque pues nosotros sabemos que en Europa muchos países no tienen ya ese problema. España, por ejemplo, aunque hay... estamos hablando precisamente de los obispos. Hay obispos que han estado en contra del matrimonio y dicen que nosotros debemos ir a coger terapia porque estamos enfermos, aún en un estado legal donde el matrimonio es aceptado del todo, la adopción es aceptada del todo para las parejas del mismo sexo. Esto es la península ibérica, esto en España. También hay otros países, Holanda, Argentina, el Distrito Federal de México. O sea, nosotros tenemos incluso en Latinoamérica ejemplos, y en Puerto Rico todavía estamos en esta discusión pequeña donde la religión se mete indiscriminadamente dentro de los derechos de la gente y dentro de las políticas del Estado hacia la gente. También habló de Pedro Pierluisi. Pedro también ha sido como un aliado nuestro, pero de momento se echó para atrás cuando habló el presidente Obama en términos de este apoyo al matrimonio gay, y es una pena porque también yo sé que Pedro Pierluisi tiene familiares que son gays. Y yo creo que todo el mundo tiene algún familiar, pero cuando digo familiar muy cercano. Es que, ¿sabe lo irónico? Es que da vergüenza oír los políticos. Los mejores asesores que tienen PNPs y populares son personas gay. Ah, exacto, eso es otra cosa. Ayudantes especiales de pasados gobernadores, secretarios, presidentes de Cámara y Senado son gay. ¿Cómo tú no defiendes los mismos por los cuales explotas trabajando? Exactamente, yo conocí... A eso no son buenos. Sí, yo conocí hace algún tiempo en una barra muy conocida por nosotros, que se llama Tía María, en Oliver Store, ¿verdad? En San Juan de Puerto Rico, en Santurce, uno de los barrios de San Juan. Tía María es un lugar muy pequeño, pero ahí se aglomera un montón de gente. Y yo conocí a un asesor de Edwin Mundo,
que abiertamente, recuerdo cuando Pedro Julio Serrano salió del closet diciendo que quería ser legislador por el Partido Nuevo Progresista, fue el primero que dijo yo no votaría por él, y yo en una de esas noches estaba en Tía María jugando billar y se me acerca este individuo y cuando hablamos me dice que era asesor de Edwin Mundo y yo me quedé, esa es la primera vez que yo dije, me quedé frío pensando cómo es posible que tú puedas ser asesor o ayudante era ayudante de Edwin Mundo cuando Edwin Mundo se ha expresado tan mal en contra de las personas gays. Y él dice, bueno, esto es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Así mucha gente detrás, ¿verdad?, del éxito de gobernantes y de empresas también privadas que son personas identificadas con nuestras comunidades, pero te tienen que callar la boca, es una pena callarse la boca, no demostrar necesariamente su sexualidad, ¿verdad?, para poder entonces trabajar sin ningún problema y que no discriminen contra ellos cuando todo el mundo sabe. Yo creo que la persona, aunque yo ideológicamente no comparto con ella cosas, es Albita Rivera, ha sido muy honesta al hablar siempre directamente de lo que ella desearía que ocurriera en este país. También los líderes del Partido Independentista, como María de Lourdes Santiago, han sido también muy aliadas de nuestras comunidades. Pero cuando el presidente Obama, pues yo no he escuchado la voz del Partido Independentista, sí la del movimiento, ¿verdad?, de la soberanía, el MUS, que también defienden abiertamente, también Rogelio, del partido puertorriqueños por Puerto Rico, que también defiende. Ok, sin comentarios. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, amigos y amigas que nos escuchan y que nos están viendo, para comenzar a hablar del tema de hoy, porque este tema, ¿verdad?, del presidente Obama, Romney, lo que ocurre en Puerto Rico, pica y se extiende, pero estamos aquí para hablar sobre un evento especial de la comunidad de osos, además de que ustedes también conozcan lo que es la comunidad de osos de Puerto Rico. No se retiren, que regresamos pronto. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con En Pesquisa Boricua investigamos, analizamos y comentamos. Y quiero aprovechar para felicitarte por todo lo que estás aportando a la construcción de un periodismo auténtico, autónomo, libre, en el verdadero sentido de la palabra. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, te dormiste en el Festival Marisol, usaste un afro o eras del fan de Lucecita, este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 2 de la tarde por Bonita Radio, en línea con